Bien, muy buenas tardes con todos. Es un gusto estar acá participando en este taller tan importante. Antes de dar inicio al panel, quería felicitar a todos los creadores de la idea. Es un hito muy importante que el día de hoy ya se vayan cumpliendo algunos de esos objetivos que se plantearon hace algunos años atrás. Entonces, felicitaciones. Y bueno, continuando con el objetivo principal de esta reunión, que es el de compartir, vamos a compartir ideas con algunos expertos. Tengo el honor de llamar a la palestra a distinguidos representantes del área de la inocuidad de los alimentos del mundo. Vamos a iniciar invitando al doctor Raúl Peralta de OIRSA. El doctor Raúl Peralta posee más de 30 años de experiencia en extensión agropecuaria, control de plagas en hortalizas e inocuidad de los alimentos. Es experto en medidas sanitarias y fitosanitarias. También es acreditado para la clasificación en fase de la inseguridad alimentaria y nutricional de la CIF y es actualmente el director regional de inocuidad de los alimentos de OIRSA. Un aplauso, por favor. También vamos a invitar a Javier Fernández de UNIDO. El doctor Javier Fernández trabaja en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en Colombia desde el 2018. Actualmente es el coordinador técnico nacional del Programa Global de Calidad y Estándares de UNIDO SECO. SECO es la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, que está presente en 12 países. Su trabajo se enfoca en fortalecer la infraestructura de calidad a nivel de gobernanza e institucionalidad, así como fortalecer las capacidades nacionales en los servicios de laboratorio, tanto públicos como privados, con un enfoque en las cadenas de valor. Un aplauso, por favor, y bienvenido. Ahora vamos a invitar al doctor José Urdaz. Es el nuevo gerente del Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Agroalimentos, SAYA del IICA, con sede en Costa Rica. Es médico veterinario con especialidad en epidemiología de enfermedades transfronterizas. Antes de ingresar al IICA, trabajó 15 años con el USDA y sus últimos 3 años estuvo como asesor senior y enlace de USDA para FAO en Roma, Italia, en donde tuvo un rol primario en el desarrollo del programa Una Salud de la FAO. Ahora el doctor Urdaz es el líder del programa Una Salud del IICA, donde promueve una transformación de los sistemas agroalimentarios por medio de la modernización de los servicios SAYA. Un aplauso, por favor. Ahora invitamos al doctor Luis Carrasco de la EFSA. El doctor Luis Carrasco Cabrera trabaja como oficial científico en la Unidad de Residuos de Plaguicidas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA desde el 2017, contribuyendo a la revisión de los límites máximos de residuos de plaguicidas, los informes anuales de seguimiento de la Unión Europea sobre residuos de plaguicidas en alimentos, metodologías de evaluación de riesgos y otras actividades relacionadas con la mejora de las herramientas de evaluación de riesgos y la comunicación y formación a los Estados miembros y países terceros. Un aplauso, por favor. Ahora invitamos al doctor Tobías Opiaya. Es un químico de alimentos con un doctorado en biología de sistemas moleculares, en donde obtuvo una sólida formación en espectrometría de masas y automatización de laboratorios. En el BFR aporta en el desarrollo de bases de datos, formatos y estandarización de datos, contribuye a varios grupos de trabajo a nivel federal e internacional como EFSA, ECHA, OCDE,
como miembro del grupo de dirección del portal ICHEM, también en el grupo de dirección de la OHT y el grupo de expertos de la Euclid. Un fuerte aplauso para todos los panelistas. Bueno, como les decía, hay mucha experiencia en este grupo. Yo estuve sumando y son como 80 años de experiencia que tenemos acá y vamos seguramente a tener una discusión muy que nos va a aportar mucho al tema de la inocuidad alimentaria en la región. Para dar inicio a la ronda de preguntas, vamos a empezar conversando un poquito sobre cuál es la importancia de la innovación en la inocuidad alimentaria y su análisis. Y para esto le vamos a pedir, por favor, al doctor Luis Carrasco que empecemos con su punto de vista. Por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias otra vez a IAEA por la oportunidad de brindarme la oportunidad de estar aquí. Bueno, a EFSA y en este caso a mí. Yo, si les parece, me llevo la pregunta al campo de la EFSA, que no es de determinación analítica en sí, porque esto es parte de la responsabilidad de los laboratorios de los Estados miembros, pero en nuestro caso, que sería la innovación en la evaluación del riesgo, en el risk assessment, la innovación en este campo sería importante tanto en la caracterización de, digamos, de la toxicidad del químico, en este caso del plaguicida, porque en esos estudios de toxicología tradicionalmente se han hecho con animales, entonces para preservar la salud animal pues se desarrollaron técnicas in vitro, pero ahora lo más interesante son las técnicas in silico, con modelos de predicción QSAR y este tipo de técnicas que permiten modelar y sin necesidad de recurrir a los ensayos, por supuesto no con animales, pero incluso tampoco in vitro, pues poder caracterizar la toxicología de los químicos de una manera más rápida y también en principio sería con menos costes si está modelizado. Y en cuanto a la parte de exposición, porque nosotros cuando hacemos nuestra evaluación del riesgo tenemos dos componentes importantes. Uno es la toxicología, el otro es la exposición, o sea, determinar el nivel de residuo y compararlo con un valor de referencia toxicológico. Pues en la exposición igual son las herramientas que permite la computación de ir avanzando. Hasta ahora, por ejemplo, nuestro modelo era determinístico, era una base Excel. Ahora estamos en un modelo, una versión beta, que es vía web, que será el Primo 4, que algún día se implementará, donde ya tenemos cálculos probabilísticos, son cálculos mucho más avanzados, en los que se incluye la frecuencia de uso del pesticida, se puede incluir más técnicas para corregir por los datos que se llaman left sensor, los que están por debajo del LOQ, porque para esos datos hay un alto nivel de incertidumbre. Entonces, avanzar en las técnicas computacionales y en los modelos computacionales para tener mejores modelos de exposición, porque el objetivo global es que el resultado que nosotros damos con nuestro modelo, o sea, el del riesgo, se parezca lo más posible a la realidad, porque al final de eso se trata, de que el modelo se parezca a la realidad. Y en ese sentido, ya con esto acabo, hasta ahora EFSA y bueno, incluso a nivel de GMPR, lo que se hace es evaluación de una sola sustancia. Pero en la dieta siempre estamos expuestos a residuos de muchas sustancias simultáneamente. Entonces EFSA desde hace 10 años ha invertido en metodologías para riesgo acumulado, se está avanzando en ello y también es muy importante en avanzar en esas metodologías para riesgo acumulado para que igual la evaluación que nosotros hacemos de la exposición realmente se parezca a la realidad, porque cuando nos comemos una pizza no estamos solo expuestos al residuo que pueda haber en el tomate, sino también es el que pueda haber en el trigo, que además ha sido procesado, en el que pueda haber en cualquier tipo de verdura que esté en la pizza, en el queso, etcétera, etcétera. Con esto. Muchas gracias, Luis. Muy importante incorporar la palabra innovación en todas las actividades y bueno, Luis nos ha dado unos magníficos ejemplos en el área de su competencia. Le queremos trasladar la misma pregunta, por favor, a José Urdaz del ICA. Muchísimas gracias. No voy muy ahí tan científico, ¿no? Como vos, pero de la manera que yo veo, primero que nada, he visto que hay 5 factores que influyen mucho a la adaptación de innovación, ¿no?
Hace unas semanas hice un sondeo a nivel hemisférico con todos los especialistas SAIA, de los servicios SAIA en el ICA, y la dificultad para adaptarse a la innovación veo que va en 5 diferentes áreas, ¿no? O no hay recursos para adaptarse a la innovación, o no hay conocimiento adecuado de las herramientas que se están trabajando para la innovación, falta capacitación a nivel de los países, o simplemente hay una falta de interés, o como en toda población epidemiológica, hay un grupo que va a estar resistente al cambio, ¿no? Entonces creo que esas son las maneras que hay que empezar a pensar, y como tal, una cosa lleva a la otra, ¿no? No hay recursos, hay una alta movilización de personal en los servicios, que las personas que se entrenan hoy ya no están el año que viene. Entonces, ¿cómo mantener la fluidez de esos recursos? Para mí es muy importante en la parte de innovación. El otro punto que les quiero llevar es sobre la innovación para la seguridad alimentaria, para la inocuidad en los alimentos. Es clave, tenemos que movernos a monitorear, rastrear de manera más efectiva estos brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Tenemos que adelantarnos al proceso. Y no he escuchado mucho el tema durante este día sobre lo que es la alerta temprana, ¿no? Y esto es un tema, entiendo yo, bastante multidisciplinario, tanto en salud animal, vegetal, como en inocuidad de los alimentos. Muy importante el tener la información y la data adecuada para nosotros poder intervenir de manera adecuada y rápida antes de que siga sucediendo. Hoy en día todavía suceden muchas muertes, muchas enfermedades a causa de la contaminación en alimentos, y para mí es crucial tener esa idea, ¿no? Otra de las ventajas de tener un buen conocimiento de la información y que sea automatizada en el futuro, ¿verdad? Que los niveles máximos de residuos sean automatizados, que no se pase de ese nivel, ¿no? Que no haya margen de equivocación dentro de los procesos. Entonces, para mí, esta innovación de manera de estandarizar estos procesos, también otro ejemplo, el riego con agua, tratar de reducir el nivel de patógenos de esa agua con que se riega los productos para alimentación de salud pública y también a nivel animal. Es muy importante tener eso en mente. Y con eso dejo la pregunta. Cualquier otra cosa, pues, gracias. Muchísimas gracias, José. Sí, definitivamente innovación es avanzar, ¿no es cierto? Entonces, muy buenos ejemplos que nos han brindado los panelistas. Quizá para complementar un poquito en el área de laboratorios, acá tenemos muchos expertos, pero ustedes recordarán que hace unos tantos años atrás, muchas de las muestras que se analizaban no presentaban ciertos contaminantes que ahora sí podemos analizarlos. Si no nos hubiésemos sumado a este proceso de mejora de la tecnología, por ejemplo, cuando analizábamos solamente metales con absorción atómica, con llama, estábamos a un nivel de ppm quizá, ¿no? Y las muestras salían limpias a cadmio, arsénico, pero conforme la innovación nos fue dando esas herramientas, pudimos obtener otros resultados que quizá estaban ahí ocultos. Entonces, la innovación es un elemento, una actividad muy importante que debemos y podemos aplicarla a todos los ámbitos, tanto normativos y de todos los estudios que están realizando, como mencionan nuestros expositores. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que nos dice si se ve alguna oportunidad de mejora en cuanto a los controles de inocuidad alimentaria en la región de América Latina y el Caribe. Y de ser así, ¿cuáles serían los principales aspectos que propondría para su innovación con énfasis en la generación del conocimiento? Le vamos a pedir, por favor, al doctor Javier Fernández de UNIDO que nos emita su punto de vista, por favor. Bueno, muchas gracias. Siento que ya me acabé muchas de las respuestas en las conversaciones que hemos tenido con muchos de ustedes
especialmente con Raúl, que lo tenía aquí de vecino. Siempre hay oportunidad de mejora y más hablando de los temas de innovación. Es más, partiendo desde el propio enfoque de los laboratorios y de la generación de datos de laboratorio para la inocuidad alimentaria. Una de las principales observaciones que siempre hacemos al trabajar en las redes nacionales de laboratorios es el enfoque pro innovación versus el enfoque pro regulación. Muchas veces las redes de laboratorio responden a este último enfoque, al enfoque pro regulación. Y eso hace, de hecho, me parece además espectacular que la palabra esté allí por todo lado y que esté en el corazón de la RALACA, porque muchas veces esto inhibe el desarrollo de nuevas capacidades de laboratorio, ¿sí? Que son capacidades que están están potencialmente presentes en los laboratorios de nuestra región, pero nominalmente no las tenemos. Entonces, hay que aprovechar las tecnologías de la información y la evolución que tienen las tecnologías de la información para que éstas justamente puedan llevarnos a abordar los retos a los cuales nos vemos hoy enfrentados. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de la estrategia del Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa. Entonces van a llegar nuevos requisitos. Entonces tenemos que disminuir el 50% el uso de antimicrobianos, el uso de plaguicidas peligrosos. Vamos a necesitar capacidades de monitoreo, vamos a necesitar capacidades de medición. Y hablábamos también ahorita con compañeros que decían, venga, aquí se midió cadmio una vez y no se volvió a medir, ¿sí? Entonces creo que eso nos lleva a que una de las mejoras más, digamos que más inmediatas que se me pueden ocurrir en este momento es que ese enfoque pro innovación nos lleve a tener una visión prospectiva. No solamente una visión hacia atrás, sino una visión que nos lleve a tener mecanismos de monitoreo mejorados, poder utilizar las herramientas de las tecnologías de la información a nuestro favor, como decir el blockchain, para poder reconocer la información que nos comparten, digamos que los aliados de las redes, utilizar la información a nuestro favor también para superar ciertas barreras como las que mencionaban hace un rato Susan y Gavin, de acceder por ejemplo, a expertos o información de expertos o a superar barreras idiomáticas. Voy también a tomar un ejemplo tuyo y es el experto o experta de 80 años que estudió durante 20 años y durante 50 años duró llenándose de datos a partir de sus experiencias, de sus decisiones, de los errores. Las tecnologías de la información nos pueden llegar a crear esos expertos a través de la inteligencia artificial, porque ese experto o experta de 80 años ha creado una inteligencia natural a partir de esos datos que tiene alojados en su cabeza. Y eso mismo hace, por ejemplo, la Big Data. Pero ¿qué pasa? Hay que trabajar en los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios, o si no vamos a tener expertos que se llenaron 50 años o 80 años de información errada, y eso va a llevar a que tomemos decisiones erradas y a que las tecnologías de la información no cumplan su objetivo. Entonces, redondeando un poco la idea, las oportunidades están por el lado del enfoque, por el lado de la calidad de los datos y por el lado de la aplicación que está pues también en la construcción de los modelos. ¿Para qué vamos a construir los modelos? ¿Qué queremos sacar de los modelos de compartición de datos? ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a cumplir con ello? Muchas gracias, Javier. Por favor, la misma pregunta para el doctor Raúl Peralta. Bueno, señores, buenas tardes.
En el caso de OIRSA, voy a hablar a nombre de OIRSA, tenemos una región con muchas diferencias en lo que tiene que ver con inocuidad y en la mejora que nosotros entendemos que debe haber en el área de inocuidad es disminuir la brecha que hay del doble estándar, porque tenemos un doble estándar en la región. Tenemos un estándar para exportación y un estándar para el consumo nacional. He visitado la mayoría de los países de la región y cuando voy a las áreas de los laboratorios, tenemos los equipos del más alto nivel, pero muchas veces no están operando los equipos. Están ahí, pero no están operando. Entonces, pero los laboratorios son una herramienta que nos permiten monitorear lo que está pasando en el campo o lo que está haciendo el productor. Entonces, pero yo desde mi punto de vista entiendo que en la región de OIRSA tenemos que trabajar más en lo que es empoderar más al productor, al pequeño productor en lo que son las buenas prácticas. Comentaba con alguien el monitoreo que estamos haciendo de aflatoxinas en maíz, donde vemos que hay algunas diferencias de país a país. Uno de los países donde los resultados fueron menores nos decía que la diferencia ha estado en que ellos tuvieron un proyecto de FAO para almacenamiento de maíz para pequeños productores. Entonces miren cómo un pequeño cambio marca la diferencia de países, de país a país. Y eso es inocuidad de los alimentos. OIRSA tiene varios programas que podríamos decir innovadores, aunque todavía no hemos dado el paso en el área de inocuidad, pero hay un programa que se llama de inteligencia sanitaria, que me decía el director técnico que estaba cojo porque le faltaba la parte de inocuidad. Este programa permite la toma de decisiones rápidas e informar a los tomadores de decisiones, que son los ministros y los viceministros, porque le da información rápida de lo que está pasando en el campo. Hay otra plataforma que es Trazar Agro, que sí tenemos un módulo de inocuidad que estamos tratando de masificarlo a nivel de la región. En el caso de Honduras ya lo está aplicando perfectamente con muy buenos resultados. Costa Rica está también por implementarlo y queremos avanzar hacia eso. Me decían los colegas de acá de Panamá que ellos están muy interesados en esa parte de lo que son las buenas prácticas agrícolas a nivel de los productores, como una manera de poder suministrar alimentos que sean inocuos o que por lo menos que sean de menor riesgo para los consumidores nacionales. Entonces, desde nuestro punto de vista tenemos que avanzar más. La última charla que hubo ayer bueno, para los que no saben, ayer hubo un congreso acá de residuos de plaguicidas desde el lunes hasta ayer, y la última conferencia la dio un científico desde europeo que es Amadeo, que estuve mirando que está entre los 13 investigadores más influyentes de las últimas décadas. Y él, entre las conclusiones que llegaba era que hay que invertir más en la gente, que a veces en el área de laboratorio se invierte mucho en equipo, en el mejor estándar, pero se descuida la parte humana. Entonces yo creo que nosotros en la región tenemos que invertir más en la parte humana y empoderar más al que tiene que ver con la inocuidad, porque nosotros no hacemos inocuidad, la inocuidad lo hacen los productores. Muchísimas gracias, muy importante esos comentarios. Bueno, para resaltar algunas de las ideas de nuestros expositores, vemos que el enfoque es para mejorar, promover el uso de herramientas de información, como justamente el proyecto que nos une en esta reunión, lo cual nos permite superar barreras, y estas barreras van en algunos sentidos, desde empoderar a los pequeños productores y también dar esas herramientas a los tomadores de decisión que nos permitan mejorar
en definitiva los sistemas. Muchísimas gracias por esos aportes. Bueno, vamos a la tercera pregunta y como ya se mencionó en la anterior, hablamos de información, de TICs, de innovación. Esta pregunta ya es un poquito más específica y menciona cómo se pueden utilizar los datos de la inocuidad alimentaria y la inteligencia artificial sobre los desafíos emergentes para mejorar la inocuidad alimentaria. Y complementa con otra pregunta, ¿cuáles serían los requisitos previos para poder introducir estas innovaciones? Le vamos a pedir, por favor, al doctor Tobías Opiaya que nos comente sobre esta pregunta, por favor. Yeah, thank you. Also, thank you very much for the invitation. So I think the first thing one would need for AI or using pattern recognition techniques is to have the data well categorized. And I think with the new RALACA DSC and the data standard employed in this is a very important step into this direction. So there's this kind of joke, fair data, so findable, accessible, interoperable, and reusable, stands also for finally AI ready. And this is really the first step in this direction. And it could help then really to sift through the huge amount of data that comes. So you have a tool to easier find patterns because, I mean, it can always only be a tool, a helper, so to speak, to support the risk assessors in their decision making in the end. Muchas gracias por su intervención. También le vamos a pedir, por favor, al doctor José Urdaz del IICA, si nos puede comentar al respecto de esta pregunta. Creo que lo mencioné en la pregunta anterior de cómo se pueden utilizar los datos y veo que tiene que ser para mejorar la trazabilidad, mejorar el análisis predictivo, responder más rápidamente a los brotes y reducir la contaminación en general de los alimentos. Me voy a enfocar ahora un poco en lo que es, cuáles serían esos requisitos según entiendo yo que serían. Y creo que para incluir la innovación y que sea aceptada, tenemos que meterla dentro de las políticas públicas, hacer la legislación, hacerlo permanente para que así se facilite el acceso a estas nuevas tecnologías y la población la acepte de mejor manera, ¿no? Nosotros dentro de ICA estamos promoviendo una estrategia nueva dentro del tema de una salud. Y efectivamente dentro del propósito y objetivo principal de esa estrategia es tratar de hacer un cambio permanente. Sea ahora, sea en 10 años, pero empezar a encaminar a los países a pensar de manera más permanente bajo tener un término ya debajo de una legislación, de una normativa para que se logre trabajar. Por otro lado, como le digo, el enfoque sería a nivel ministerial, pero también trabajar paralelamente con las comunidades en general para que vayan aceptando y vayan viendo estas comunidades. Acá nosotros nos enfocamos mayormente en rurales, pero urbanas de misma manera son los constituyentes de ese gobierno, son los que pueden promover ese cambio a un nivel permanente. Ellos pueden ser esa fuerza, ¿no?, que conlleva a ese cambio. Entonces, otro tema de lo que visualizo también, además de tener una legislación, es también tener una armonización, que es lo que estamos hablando aquí hoy, de los sistemas. Estos sistemas se tienen que comunicar, estos sistemas se tienen que hablar entre sí. Tiene que haber un lenguaje común, universal, en la forma en que se colectan estos datos. Vamos a hacerlo más eficiente. ¿Cuál es la información mínima que se puede colectar para hacer una decisión, ¿no? Muchos de los países, muchas de las personas que trabajamos en estamos muy ocupados, muy llenos de... Entonces, ¿qué es lo mínimo que se puede hacer para llevar este cambio? Y por último, nuevamente, cooperación. Cooperación entre todos nosotros. Hablarnos, conocernos, tratar de ver cómo podemos en conjunto trabajar.
más que nada COVID nos ha dado a saber que lo importante que es trabajar en conjunto bajo el tema de una salud. Y creo que por eso tenemos que tomar ventaja. Y es lamentablemente que el COVID haya llegado para uno darse cuenta, para que el humano tenga una perspectiva diferente de que estamos trabajando todos juntos. Cuando por años tenemos tuberculosis bovina, tenemos brucelosis bovina en animales y la familia que cuida a esos animales también están enfermos porque no hacen el procedimiento adecuado con la leche que consumen. Entonces, aquí vemos ya todos los aspectos, salud animal, salud pública e inocuidad de los alimentos. Entonces, para mí, no había que llegar a este punto, pero ahora que llegó, hay que utilizarlo para continuar motivando y trabajando de la manera que estamos aquí pensando hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para un poquito resumir estos importantes criterios, el doctor Tobías mencionaba que es muy importante el tema de esa información que se va a utilizar en inteligencia artificial, que sea información que esté bien caracterizada, que también se tenga acceso a esa información, puesto que a partir de ella se van a encontrar, y hay una palabra ahí muy importante, patrones que van a permitir una aplicabilidad, en este caso, en la inocuidad de los alimentos, en la detección de la inocuidad de los alimentos. Asimismo, me parece muy importante los comentarios respecto a que la inteligencia artificial, al ser una nueva herramienta, un nuevo desarrollo que se está ya utilizando en nuestro medio, debe tener un marco normativo que nos permita definir cómo vamos a poder utilizarla de una forma adecuada. Volviendo al comentario anterior, hablábamos de la palabra predicción. Sabemos que la inteligencia artificial utiliza quizá diferentes modelos para obtener sus resultados. Entonces, ¿cuál modelo es el que se debería usar? ¿Hasta dónde vamos a ser flexibles en ese sentido? Entonces, sí es importante un marco normativo, o que se vaya pensando un marco normativo al respecto. También armonizar tiene relación con esto, y la cooperación va a ser indispensable para que podamos incorporar la inteligencia artificial con los datos de inocuidad para que los resultados sean favorables. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es muy interesante, y dice: ¿cuáles son o cuáles serían los riesgos que deben abordarse al utilizar estas nuevas tecnologías que se han mencionado anteriormente? Vamos a pedirle, por favor, al doctor Raúl Peralta de OIRSA sus comentarios. Sí, bueno, antes de abordar los riesgos, quería volver al tema de la inteligencia artificial, porque este foro es muy importante, porque aquí estamos hablando de datos, y hace aproximadamente un año nos contactaron de FDA para un taller virtual para los países de la región OIRSA sobre el uso de la inteligencia artificial que había comenzado a usar FDA, pero FDA comenzó a usar inteligencia artificial para la parte de sus inspecciones en riesgo, porque tenía una buena base de datos. O sea, para utilizar la inteligencia artificial necesitamos datos, y qué bueno que aquí se está hablando de datos, porque nosotros, por lo menos en la región de OIRSA, tenemos algunos, estuve conversando con el colega de la EPSA sobre la necesidad que tenemos la región por el tema de las dietas de consumo, porque aunque tenemos datos de laboratorio, pero no tenemos datos de consumo, para poder hacer una buena evaluación de riesgo que sea lo más precisa posible, necesitamos datos de consumo. Entonces necesitamos generar datos, pero que esos datos estén disponibles para poder utilizar las herramientas que nos pone la ciencia. Y claro, eso tiene riesgo. Está el problema del ciberdelito, el problema de la seguridad. Los tomadores de decisiones,
a veces tienen el temor de que esta información pueda ser utilizada como que lo desnude ante sus socios comerciales o que un competidor pueda utilizar esta información para competir con él. O sea, hay una serie que nos vamos a enfrentar. Con el tema de la parte de la importancia de la legislación, tanto OIRSA como IICA tenemos, mire, las decisiones que toma el OIRSA no son vinculantes para los países, son recomendaciones. Sin embargo, hay un órgano que el IICA es la Secretaría, creo que es la Secretaría General y lo coordina el OIRSA, que es la Mesa Técnica de Sanidad e Inocuidad de la CAC. ¿Qué es la CAC? Es el Consejo de Ministros de Integración del SICA. Sin embargo, cualquier decisión que se adopte a ese nivel sí es vinculante para los países de la región. Aquí hay varios miembros que son miembros de la mesa la Mesa Técnica de Sanidad e Inocuidad, porque hay 3 mesas: sanidad vegetal, sanidad animal e inocuidad de los alimentos. Ese es un foro que tenemos ahí donde se pudiera, porque a veces los reglamentos técnicos centroamericanos, creo que los ministerios de Agricultura no participan de ahí, pero sí participamos de SAIA, y es un mecanismo que tenemos para poder adoptar decisiones en el área sanitaria y que sean vinculantes para los países de la región SICA. México no es parte de la región SICA, pero sí es observador de la región SICA. Y eso pudiera ayudando, porque la parte de legislación es sumamente importante para poder avanzar en estos temas. Muchas gracias. También le vamos a pedir el criterio a Javier Fernández, por favor. Sí, yo creo que Raúl hizo un muy buen resumen. Creo que uno de los principales riesgos es la pertinencia de la información que se utiliza para el establecimiento de modelos, para lo que viene aguas abajo de esa información. Hace unos días yo veía por allí en unas noticias que ahora está resultando muy problemático para las universidades, que los ensayos universitarios están siendo construidos en ChatGPT y que cuando se van a consultar las citas bibliográficas son bibliografías que no existen. Entonces ahora cambiemos bibliografías por datos de laboratorio y cambiemos ensayo universitario por, qué sé yo, curvas de disipación. ¿Qué problemas generaría información que no fuera pertinente? Porque la inteligencia artificial o el modelo predictivo que construí, lo construí muy bien, pero a partir de información errónea o información no confiable. Entonces, este es uno de los principales riesgos de la implementación de las tecnologías de la información, que tienen que partir de datos y de fuentes en las cuales se tenga plena confianza y plena certeza. Otro tiene que ver con justamente el acceso, el uso y la custodia de la información. Que esa información tenga una buena cadena de custodia y que sea utilizada para fines legítimos. Esta información puede ser utilizada para propósitos legítimos relacionados con la misionalidad de cada una de las entidades que están aquí sentadas, pero también pueden en determinado momento introducir, por ejemplo, barreras no técnicas al comercio, o pueden utilizarse, digamos que para temas relacionados a competencia desleal, si no tienen una buena cadena de custodia y una buena estandarización de cómo esa información va a ser custodiada. Yo no sé si acá pasa o en los diferentes países en los cuales ustedes trabajan, esto sucede, pero yo en los periódicos colombianos cada semana veo que hay ciberataques y que las entidades quedan paralizadas porque hay ataques de ransomware que se roban la información y sencillamente las entidades no tienen cómo operar porque no tienen acceso a esa información. Entonces, creo que ese es uno de los riesgos también
muy importantes cuando uno basa todo en modelos, digamos que innovadores, pero que todavía presentan este tipo de vulnerabilidades. Y un último riesgo que yo mencionaría tiene que ver con las barreras legales para que este tipo de modelos se hagan realidad. Las barreras, por ejemplo, regulatorias. Esto se basa en datos, pero ¿pueden acaso las fuentes de información compartir esos datos? ¿En qué, digamos, de qué manera la pueden compartir para que esos datos sean útiles para nuestra misionalidad? Creo que por allí son algunos de los, creo que pueden haber otros riesgos, pueden haber muchos más riesgos, pero yo creería que estos son algunos de los más importantes porque de hecho ya se están visibilizando, no solamente en aplicaciones relacionadas a la seguridad y a la sanidad en este caso alimentaria, sino en otro tipo de aplicaciones relacionadas también al acceso a los mercados de las cadenas de valor agroalimentarias. Bien, muchas gracias. Hemos visto que es importante el uso de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, hay preocupación, hay sus riesgos y en ese sentido viene la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para fortalecer la recopilación de datos, el uso de inteligencia artificial o nuevas tecnologías para fortalecer los sistemas de inocuidad de los alimentos? Le vamos a pedir por favor a Luis Carrasco que nos diga su criterio y quizá contarnos un poco de la experiencia de la Unión Europea respecto a esta temática. A ver, quizá puedo comenzar con el ejemplo de... No sé muy bien, ¿no? Sí. Quizá voy a describir cómo funciona la recopilación de los datos de monitoreo en Europa. Entonces, ahora mismo estamos en 2023, los países están analizando las muestras de 2023. Por supuesto, si se detecta una no conformidad, será durante este año que los países tomarán medidas. Por ejemplo, ya pasó en el 2021, los datos que presenté ayer, hubo un problema en concreto con pomelo de importación, no voy a decir el país, un problema en concreto con pomelo de importación y durante 2021 los países detectaron el problema y se incrementó el control a importación en un 10%. Entonces, cuando se detecta una no conformidad, por supuesto, el año del muestreo se va a buscar el problema y se toman medidas rápidas. Pero entonces, los datos se colectan durante 2023. Al inicio de 2024, los países validarán sus datos y tienen hasta finales de agosto, no sé si ahora hemos intentado recortarlo hasta finales de julio, para enviar los datos a EFSA. Y eso es mucho tiempo que perdemos. Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues porque ahora mismo los países tienen sus datos en sus propios sistemas y luego los vuelcan al sistema de la EFSA, que además es un sistema muy preciso, pero es un sistema complejo. Entonces, en ese sentido, si cada país tuviese su propio servidor, por supuesto, hay problemas tienen que tener la capacidad para tener servidor, los riesgos que hemos comentado de ciberseguridad, etc., etc. Pero si cada país tiene su propio servidor y ese servidor habla la misma lengua en todos los países, con lo cual está armonizado, los países podrían subir los datos directamente a ese servidor y EFSA incluso tomarlos de ahí. O que un país incluso se comunicara con el otro y no tener que dar 7 meses u 8 meses para que los países puedan subir los datos a la base de datos de EFSA y de ahí nosotros podamos validarlos, porque luego después de eso viene el proceso de validación, que es hasta finales de septiembre, y es en octubre cuando EFSA se pone a redactar el informe anual de residuos de pesticidas con los datos de 2023, como la redacción, todo el procesado de los datos para hacer todas las tablas pivote, gráficas, etc., etc., lleva unos meses. El informe se publica en febrero del 24 con los datos, no, en febrero del 25 con los datos del 23. Vamos 2 años por detrás. Entonces, en ese sentido, y estamos intentando acortar los plazos lo máximo posible, no podemos acortarlos más del año natural, porque los países necesitan el 23 para analizar los datos, o sea, para analizar las muestras, eso está claro. Pero en ese procesado de datos es muy importante que los servidores hablen la misma lengua, que incluso que cada país, como digo, tenga su propio servidor y en lugar de tener luego que volcar todo a un único servidor, se puedan comunicar entre sí y quizá ahí también se podría ahorrar bastante tiempo.
Muchas gracias. Y la misma pregunta, y con esto vamos a cerrar, le vamos a pedir por favor al doctor Tobías sus comentarios. Thank you. Yeah, Luis, I can only second that. So decentralization is the key to be less vulnerable to such cyber attacks as we just heard about. If you put more data in one place, of course, it's like a treasure, and you always make a bigger treasure, so people try to steal your treasure. Once you have it broken down in smaller systems, also only smaller parts of your administration are affected from that. So this is really, really important. But then on the same point, through a common data standard, you can have everybody speak the same language, really. And this is something that Ralaka DSC really achieves. Yeah, so this really great system that is there now, this infrastructure, it has to be used now, of course. But I think this is a really, really great point that this has been achieved so far. And yeah, we can only hope that then in the future we can train models on that, so that it can be also really transparent what went in and also what kind of code has been used to make, to calculate models, to calculate results for risk assessment. Because in the end, then this code has to be open to be seen, because this is like having a law, really. The jurisdictional decisions are made on this code, and we need to go towards open source, also open development, so that all experts from all fields can be really heard on their needs and their requirements to really achieve a great consumer protection in the end. Muchas gracias. Bueno, una discusión muy provechosa, muy interesante. Para innovar hay que basarse en muy buenas ideas, y creo que eso es lo que nuestros panelistas nos han brindado. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias.